Buenas tardes, empezar nuestra lección. Vamos a empezar nuestra lección número 10 y en este caso nosotros vamos a estar entendiendo que la lección número 11 tiene que ver con el testimonio. A veces pensamos que el testimonio o la proclamación del Evangelio es una actividad que hace el creyente. De hecho, en algunas ocasiones nosotros hemos enseñado que hay cuatro prácticas devocionales que tiene el cristiano. Una es la oración, la lectura de la Biblia, el asistir al culto y el dar testimonio de Jesucristo. Pero el dar testimonio de Jesucristo es algo que integra muchos aspectos de la vida cristiana. Integra tu amor a Dios, integra tu amor al prójimo, integra esa relación que tienes con Dios, la relación que tienes con el prójimo, pero también integra la relación que tienes contigo mismo. Integra el compromiso cristiano, la obediencia, el servicio. Entonces, como valor, cuando hablamos de la proclamación del Evangelio como valor o el testimonio como valor, tenemos que decir que, bueno, el testimonio cristiano se compone de muchos aspectos. Algunas personas piensan que la proclamación del Evangelio es solamente el hecho de repartir un folleto o de mostrar un estudio, dar un breve estudio bíblico a alguien para que tome una decisión por Cristo, o un sermón evangelístico, o ofrecer un estudio amplio de algún evangelio para que la persona comprenda el evangelio, comprenda el mensaje y pueda creer en Jesucristo. Entonces, a veces reducimos la proclamación del evangelio a estos aspectos, pero la proclamación del evangelio va más allá de estos aspectos. La proclamación del evangelio implica, y muchas veces implica, que todo lo que hemos dicho de la ética cristiana y todo lo que sabemos de lo que es bueno y de lo que quiere Dios se integre. ¿Por qué? Porque la proclamación del Evangelio no solamente es el hecho de darle un plan de salvación a alguien, sino también implica e incluye la vida cristiana la vida de quien ofrece el testimonio. Entonces, en ese sentido, tenemos que recordar que la proclamación del Evangelio tiene muchísimas implicaciones. A veces las personas dicen, es que para mí es más fácil ir a evangelizar allá a otro pueblito, que aquí donde yo vivo, porque aquí es muy difícil. Yo no niego la dificultad de compartir el Evangelio. A veces es difícil porque nosotros mismos no tenemos un buen testimonio entre la comunidad. La comunidad no nos ve como personas honorables, honestas, gente digna de ser escuchada y digna de confianza. Y entonces, cuando hablamos precisamente de la proclamación del Evangelio, estamos diciendo que dar testimonio de la realidad del Evangelio es una tarea para cada cristiano. A veces también esta situación se ha reducido al que, bueno, los líderes, el pastor, el hermano que tiene el don de evangelismo. Nosotros tenemos que recordar que la gran comisión no es exclusivamente para los líderes, es para todos los creyentes. Todos los creyentes, tengan el don de evangelismo o no, son llamados a evangelizar. Y como la gran comisión no solamente incluye el evangelizar, incluye el discipular, enseñar todas las cosas que Jesús nos ha mandado, entonces todos los cristianos tenemos la responsabilidad de evangelizar y también de discipular. Y obviamente la proclamación del Evangelio, el dar testimonio, es uno de los valores básicos de la ética cristiana. ¿Por qué? Porque es un valor integrador que nos permite, ante todo, nos permite englobar todas las cosas que Dios quiere que hagamos. Y si las hacemos y nos convertimos en una alternativa de vida, una alternativa de comunidad como iglesias, entonces estaremos dando buen testimonio. La manera de hacer esto es variada. Lo que es importante como valor, algo que consideramos fundamental de la vida, es que el testimonio a los demás es una parte de la vida ética.
sin una vida ética y una responsabilidad ante Dios, no puedes dar testimonio. Tenemos que darnos cuenta que a veces se ha rebajado esto solamente a una metodología, se ha rebajado a algo que se hace en los cultos. Dar testimonio, sin embargo, ha de ser la manera en que nos relacionamos con el mundo. O sea, nuestra actitud hacia él y también nuestra acción continua dentro de la iglesia. Tenemos que recordar que el testimonio cristiano, a veces siempre estamos pensando en la gente de afuera, en la gente de afuera, en la gente de afuera. Pero cada generación de cristianos necesita creer en Jesucristo como único Señor y Salvador. Y cada generación de cristianos necesita ver el buen testimonio de la generación anterior para recibir a Cristo como Salvador y para creer en Jesucristo y para vivir según las normas del Señor. Entonces, tenemos por un lado el testimonio a los de dentro y por otro lado, o sea, el testimonio interno de la iglesia para los hijos de los creyentes y para los hijos de las personas que se acercan y que vienen a la iglesia. Y tenemos por otro lado el testimonio externo a las personas que no han creído en Jesucristo o que no tienen contacto con el Evangelio como otros. Tenemos que recordar que lo que estamos ofreciendo es la vida eterna, pero la vida eterna tiene que ver con la ética. ¿Se acuerdan que cuando Jesucristo mandó a sus discípulos a testificar, a dar testimonio, Él les dijo que tenían que predicar acerca del arrepentimiento? Les dijo que predicaran que el reino de los cielos se ha acercado y por lo tanto se arrepintieran. Entonces, este es un aspecto importante. El llamado o el testimonio siempre llama al arrepentimiento. Una persona que no se arrepiente de sus pecados no se puede acercar a Dios, porque para que haya perdón tiene que haber arrepentimiento. Y obviamente, también cuando hablamos en el aspecto ético, tenemos que incluir que el testimonio implica algo sobre mi amor hacia las personas perdidas o hacia el prójimo. Estamos hablando de que, bueno, finalmente, al dar testimonio, estamos señalando esa realidad del reino de Dios en el mundo. O sea, el reino de Dios no solamente existe en nuestras metas, existe en este mundo. Y es el Espíritu Santo el que nos lleva a dar testimonio. En Juan 15 se nos dice eso. Juan 15, 26 y 27 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y entonces el testimonio se convierte en algo fundamental. Estamos y queremos dar testimonio de Jesucristo. Y ante todo, este testimonio queremos que sea un testimonio que nos guíe de múltiples maneras a hacer la voluntad de Dios. Y entonces, obviamente el mensaje que ofrecemos tiene un contenido específico. Pablo habla de que Jesucristo vino al mundo y que fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Como lo dice el Evangelio, sí tiene un contenido específico, pero que ese contenido específico nos conduce a toda la humanidad, desde vivir en desobediencia hasta las buenas obras. O sea, la desobediencia, según Pablo en Efesios 2, del 1 al 10, él dice que todos estábamos en desobediencia de distintas maneras, pero al ser salvos, nuestro papel son las buenas obras. O sea, finalmente, el buen testimonio es el resultado de la salvación. Y el buen testimonio, como resultado de la salvación, tiene que ser una proclamación del Evangelio. En Mateo, él dice que nuestras buenas obras hagan que los demás glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos.
Entonces, todas estas cosas están conectadas. ¿Por qué? Porque el buen testimonio no solamente es esa situación de, bueno, yo voy a repartir un folleto, yo voy a predicar un sermón, yo voy a tocar puertas y a presentar el plan de salvación. O sea, el buen testimonio implica toda la vida de las personas. ¿Sí? Entonces, obviamente, tenemos que reflexionar acerca de nuestro buen testimonio. El que ha recibido de la gracia de Dios actúa de una manera diferente en frente de los pecadores. Y es lo que implica ese capítulo 2 de Romanos, ¿no? De Efesios, que pasas de ser una persona que vive en la corrupción a ser una persona que vive de una manera distinta, que hace las obras que Dios quiere. También cuando hablamos de la paz de Dios, ¿se acuerdan que hay bueno, aquí se me... Entonces, en 2 Corintios 5:17 dice que somos embajadores, tenemos un ministerio de reconciliación y tenemos que ofrecer el perdón, la paz y la reconciliación. Son los tres aspectos que nuestro testimonio debe dar. Tenemos que tener un testimonio de ser perdonados, un testimonio de paz y un testimonio de reconciliación y ofrecer eso. Y entonces cuando hablamos de la reconciliación, cuando hablamos de que al ser reconciliados con Dios somos llamados a ser ministros de la reconciliación, también la paz de Dios se menciona siempre en el Evangelio. Entonces, Pablo dice que Jesucristo es nuestra paz en Efesios 11:22, que esa diferencia que había, esa división que había entre judíos y gentiles se rompió. Y entonces ahora Jesucristo ha hecho la paz. Tiene un solo pueblo, porque precisamente lo que Jesús busca es que no haya esas diferencias, ya sean raciales, culturales, religiosas, incluso de sexo, hombres y mujeres, sino que todos sean iguales, que haya paz. Y entonces, obviamente, nosotros nos preparamos para la paz y nos ofrecemos a presentar el Evangelio de la paz. Dice en Efesios 6, calzados los pies con el apresto del Evangelio, o sea, preparados para ofrecer la paz de Dios. Obviamente tener la disposición. Tenemos que recordar que la paz no es solamente la cesación de guerra, tampoco una especie de tregua con el mundo. La paz es esta paz que sobrepasa todo entendimiento, implica el crecimiento en medio de las distintas situaciones difíciles. La reconciliación implica que las dos partes ajenas y batallando están hechas una. Cuando se habla de que nos reconcilió, ahí en Efesios 2:16, dice que esas dos partes, los que no vivían sin esperanza y sin Dios en el mundo, y los que tenían a Dios, esas dos partes forman un solo cuerpo. Están reconciliados y ahora son un solo cuerpo. Obviamente la referencia es que forman el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando hablamos de la reconciliación, no solamente es el hecho de que estamos reconciliados, por medio de la fe estamos reconciliados con Dios, sino es el hecho de que ahora nuestro papel es ayudar a que otros se reconcilien con Dios. Y eso solamente se va a lograr por medio del testimonio. Entonces Dios ofrece el perdón, la paz y la reconciliación. Son aspectos fundamentales del Evangelio. ¿Por qué? Porque el perdón tiene que ver con la relación que tenemos con Dios, pero también con el prójimo. Dios ofrece el perdón, Dios ofrece la paz, una buena relación en este mundo, una paz con Dios y una paz con el prójimo, y la reconciliación con Dios y con el prójimo. Dios reconcilió a esos dos grandes divisiones, el que tiene a Dios como Dios y el que no lo tenía, lo reconcilió en Cristo.
Y nuestro papel es mostrar que esa reconciliación es posible. El amor de Dios es el amor de Dios que nos impulsa a mostrarle al mundo esta posibilidad de reconciliación. ¿Por qué? Porque somos una nueva creación. Somos una nueva creación y tenemos el ministerio de la reconciliación. Y entonces tenemos que recordar que, ¿qué es lo que hace que nosotros compartamos el Evangelio, las buenas nuevas? Pues la relación que tenemos con Dios, una relación de perdón, de paz y de reconciliación. Así que no es solamente una tarea, es algo que somos. Somos ministros de las buenas nuevas. Pablo no estaba hablando de que, bueno, pues ahora ya entonces tenemos una nueva tarea, sino que si eres algo, harás eso. Y obviamente como comunidad de fe y como creyentes, pues no podemos callarnos o dejar de lado el testimonio del Evangelio. Tenemos que proclamarlo. Entonces ustedes tienen aquí en la lección algunos textos, aplicaciones. Dice cuáles son algunas aplicaciones a su vida y a la vida de su iglesia que usted puede hacer del pasaje 1 de Juan 5, 6 al 10. ¿Qué es lo que podemos decir de 1 de Juan 5, 6 al 10? 6 y 10. Ahí dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Versículo 10. El que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Lo primero es que el creer nos lleva precisamente a dar testimonio. El Espíritu Santo es quien siempre está moviendo hacia el testimonio. En Romanos 10, 8 al 17, que es un texto que pues muchos conocemos. Mas que dice acerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con la boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y entonces vean que precisamente de este pasaje habla de comunicar el Evangelio. Por un lado, de creer y comunicar. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Otra vez, el tema que Efesios trata, que no hay esa diferencia entre dos naciones. Todos somos salvos de la misma manera. No hay diferencia entre judío y griego, pues el que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y esto es algo que tiene que quedar bien claro. ¿Qué buscamos? Que las personas invoquen el nombre del Señor, que llamen al Señor a sus vidas. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo está escrito? Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, como Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y entonces nuestro testimonio tiene que ver con compartir la palabra de Dios. Normalmente usamos, cuando hablamos de la proclamación del Evangelio, del testimonio, hablamos de Mateo 18, 28 del 18 al 20, donde Jesús dice que tiene toda la autoridad
y delega la tarea de compartir el Evangelio, de evangelizar y de hacer discípulos a sus discípulos. Ir por todo el mundo y hacer discípulos, enseñándoles, y ya dice todo, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y enseñándoles que guarden. O sea, el evangelizar y discipular son cosas que van juntos. Para hablar del evangelismo y el discipulado usamos este texto, pero tenemos que tener claro que el punto es que todos los seguidores de Jesucristo deben evangelizar y discipular. En el libro Círculos Concéntricos, Thompson dice que el pasaje de Juan 15, del 1 al 12, es una lista de verificación para ver si nuestras prioridades, valores, son las correctas. Él dice que llevar fruto es para el Señor lo más básico de la vida cristiana. Dice que también que hay 3 resultados de llevar fruto. Y vean ahí en el Juan 15, 7. Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Y entonces, él dice, el resultado, permanecer en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. ¿Se dan cuenta que este versículo no es un cheque en blanco, como algunos dicen? No. ¿Por qué? Porque él dice que si permanecemos en su palabra, permanecemos en él y sus palabras permanecen en nosotros. O sea, que lo que vamos a pedir tiene que ver con su voluntad. Algunos leen este versículo y dicen, mira, aquí Dios te da un cheque en blanco. Tú lo tienes que llenar, pide lo que tú quieras. En realidad, él dice que nos ajustemos a su voluntad, que permanezcamos en su voluntad y nos ajustemos a su voluntad. Y entonces pediremos según su voluntad y será hecho. En 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Jesús estaba a punto de ser crucificado y les dice que todo lo que él les ha dicho es para que estén gozosos. ¿Por qué? Porque está cumpliendo la voluntad de Dios. El punto, sobre todas las cosas, es que al hacer la voluntad de Dios nosotros podamos estar seguros de ella, que vivamos a la luz de la voluntad de Dios. No, en este pasaje no se trata de que simplemente, bueno, pues ya tú vas a hacer esto y haz lo que quieras o pide lo que quieras. El gozo al que él se refiere tiene que ver con el gozo de hacer lo que Dios pide. En el versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Se acuerdan que en el capítulo 13 ya había mencionado eso? En el versículo 34, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Entonces, y el 12 lo repite, que os améis unos a otros como yo os amo. Recuerden que normalmente nosotros hacemos énfasis en ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús, ese es el mandamiento que aparece en el Antiguo Testamento. Jesús dice que su mandamiento, su nuevo mandamiento es que amemos como Él nos ama. Y se acuerdan que en este contexto, porque tenemos un contexto para el versículo. El capítulo 13, versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. O sea, los amó hasta lo más que pudo. Y se los mostró sirviéndoles, enseñándoles, guiándoles hasta el último momento. El testimonio al que nos referimos, la proclamación del Evangelio a la que nos referimos, es una proclamación que no solamente tiene que ver con la metodología. ¿Cuál es el mejor método para practicar el Evangelio? Me acuerdo que un hermano que enseñaba algo de evangelismo
preguntó, ¿cuál es el mejor método de evangelismo? Y ya las personas dijeron, no, pues la presentación de los 5 puntos principales del Evangelio, la lectura y varios métodos. Y él dice, en realidad, el mejor método de evangelismo es el que se usa. ¿Cuál es el método de evangelismo el método de proclamación del Evangelio que señala el Nuevo Testamento? Aquel que engloba la vida del creyente, por su manera, por sus valores, y obviamente hace que no solamente son los valores, sino es una forma de proclamación silente. Por lo que haces, el Evangelio es proclamado, y también por lo que dices. En esta lección nos encontramos con que un aspecto muy valioso y englobador de la vida cristiana es la proclamación del Evangelio. Cuando una persona no tiene una vida acorde a las demandas del Evangelio, difícilmente podrá predicar o podrá compartir el Evangelio. Cuando una persona se mantiene dentro de las normas de la fe, entonces podrá compartir el Evangelio fielmente. Bueno, muchas gracias. Nosotros vamos a estar viéndonos en la clase del siguiente sábado y vamos a compartir nuestra siguiente lección. Entonces estamos en contacto, cuídense mucho y Dios les bendiga.